Bueno, continuemos con la segunda parte del resumen de biología celular y molecular. Estamos con el tema de información genética del ADN. ADN ya vimos un poco en el video anterior y así que acá vamos a complementar la información. Información genética ADN. Es la información biológica heredable. En los procariotas es circular y desnudo, mientras que en los eucariotas es lineal y está asociado a proteínas. Las proteínas son polímeros de unos 20 aminoácidos diferentes, mientras que el ADN está formado solo por 4 nucleótidos diferentes. Composición química. Los ácidos nucleicos están compuestos por una reducida variedad de moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. Los nucleótidos están constituidos por un azúcar de 5 carbonos, ribosa o desoxirribosa, y una base nitrogenada que puede ser purina G o pirimidina CTU, y un grupo fosfato que contiene fósforo y ácido fosfórico. Como pueden ver acá, el grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. Acá pueden ver la ribosa y la desoxirribosa. Así que en este caso, lo que tenemos acá es una ribosa. Entonces lo que tenemos acá es un ARN. Sería grupo fosfato, la base nitrogenada, que vendría a ser el N, y el azúcar, que como es ribosa es ARN. Las bases nitrogenadas pueden ser purinas, que son con adenina y guanina, o pirimidinas, citosina, timina y uracilo. Las purinas presentan 2 anillos de carbono y nitrógeno, mientras que las pirimidinas solo presentan uno. La estructura del ADN es una doble hélice formada por cadenas antiparalelas. La estructura se mantiene gracias a enlaces puente de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Aunque son uniones relativamente débiles, la cadena de doble hélice está enrollada helicoidalmente hacia la derecha, sentido dextrógiro. Cada hélice es una serie de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster en los que un grupo fosfato forma un puente entre el grupo OH de los azúcares sucesivos. Las 2 hélices son antiparalelas, lo que quiere decir que una de las hélices va en sentido 5p o 3OH, mientras que la hélice complementaria sigue la secuencia de 3OH 5p. Desnaturalización del ADN. Se produce por el aumento de temperatura y es donde pierden la estructura nativa y por lo tanto su óptimo funcionamiento. Las 2 hebras se separan por calor. Cuanto mayor es la proporción de guanina-citosina, mayor es la temperatura de desnaturalización fusión. Esto pasa porque entre la guanina y citosina hay 3 puntos de hidrógeno, mientras que entre la adenina y la timina solo hay 2. Se necesita menos energía para abrir un enlace AT que para abrir un enlace GC. Ciclo celular. Fase 1, también conocida como fase G1. Fase de crecimiento celular de duración variable. Fase S. Fase de síntesis. Fase G2. La célula duplicó su material genético y se prepara para la mitosis. Fase M. Fase de división propiamente dicha, reduce su contenido de ADN a la mitad.
Síntesis o duplicación del ADN. La duplicación del ADN es la capacidad que éste tiene de hacer copias idénticas de sus moléculas. La replicación del ADN consiste en la formación de dos cadenas de ADN a partir de una, siguiendo como modelo de copia las dos hebras de moléculas progenitoras. Tienen tres características. Semiconservativa. Cada una de las dos hebras de ADN sirve como modelo para sintetizar una nueva cadena complementaria. Al finalizar, se forman dos moléculas de ADN, cada una con una nueva cadena y una vieja. Bidireccional. Como la molécula de ADN es muy larga, existen múltiples orígenes Bidireccional. Como la molécula de ADN es muy larga, existen múltiples orígenes de replicación para hacerla más rápida. Cada una de las unidades se origina a partir del ORI u origen de replicación y se denomina replicón. Múltiples orígenes de replicación en los cromosomas eucariotas. Discontinuo u asimétrica. Para explicar este fenómeno se debe entender que la helicasa separa las hebras del ADN. Como la apertura de la hélice genera tensión por delante de la horquilla, esa tensión es aliviada por la hipoisomerasa 1, que corta una de las hebras permitiendo que gire y luego vuelve a unirla. Luego, la ARN primasa sintetiza una pequeña porción de ARN que recibe el nombre de primer, necesario para que la ADN polimerasa pueda actuar. La ADN polimerasa, a partir del primer cebador, comienza a agregar nucleótidos, es decir, lee la cadena molde en sentido 3,5 y escribe la nueva cadena en sentido 5,3. La cadena adelantada solo necesita un cebador, pero como la polimerasa solo puede sintetizar en sentido 5,3, la cadena retrasada se va sintetizando de fragmentos. Estos son los fragmentos de Okazaki. Todos estos fragmentos son unidos por la ligasa, formando una nueva cadena. Duplicación del ADN. Procariota. Origen de replicación. Helicasa. Dirección de compilado. La helicasa. Topoisomerasa. DNA polimerasa 3. Primasa. Cebador. Fragmento de Okazaki. Cadena nueva. Ligasa. Dirección de copiado. Cadena vieja. DNA polimerasa 1. Cadena vieja. Polimerasa. DNA polimerasa 3. Helicasa. Topoisomerasa. Eucariota. Proteína SSB. ADN polimerasa. Fragmento Okazaki. Ligasa. Girasa. Helicasa. ADN polimerasa alfa. Polimerasa. Cebador de ARN. Topoisomerasas, también llamadas topoisomerasas 1 o girasas, son enzimas capaces de actuar sobre la topología del ADN. Topoisomerasas, también llamadas topoisomerasa 1 o girasas, son enzimas capaces de actuar sobre la topología del ADN, ya sea enredándolo para permitir que se almacene de manera más compacta o desenredándolo para que controle la síntesis de proteínas y para facilitar la replicación del mismo. Replicación del ADN. Las enzimas que replican el ADN son, en procariotas, ADN polimerasa 1, rellena huecos y repara, ADN polimerasa 2 y 3, función principal en la síntesis. Añade bases en ambas cadenas, en dirección 5,3. Requiere un 3OH al final. En eucariotas, 5 polimerasa,
alfa y delta principales en replicación, beta, epsilon y gamma y exonucleasas. Corrección de pruebas, actividad 3 a 5, exonucleótidas sustituyen bases mal emparejadas, 10 a la menos 5 son correctas, 10 a la menos 7 mecanismos de reparación adicionales que reducen hasta 10 menos 10. O sea, 10 elevado a la menos 10. La cadena adelantada es la que avanza siempre y solo necesita un primer. Como la polimerasa solo puede sintetizar en sentido 5,3, la cadena retrasada se va sintetizando en fragmentos. A medida que la molécula se abre, la primasa va agregando primers para que la ADN polimerasa pueda actuar. En esa hebra problema, otra ADN polimerasa alfa se adelanta un poco y sintetiza un fragmento pequeño. A medida que la burbuja crece, este ciclo se repite nuevamente. Estos fragmentos reciben el nombre de fragmentos de Okazaki. La ADN polimerasa 1 reemplaza los nucleótidos del primer con desoxirribonucleicos, pero no une los fragmentos, esto lo hace la ligasa. Daños en el ADN. La reparación del ADN es un proceso constante en la célula, esencial para la supervivencia. Se producen unas 500.000 lecciones por molécula por día. Cuando la célula no se puede mantener, la tasa de reparación sufre alguna de estas muertes celulares: senescencia, apoptosis o carcinogénesis. Origen de los daños. Endógeno: ataques por radicales reactivos de oxígeno. Exógenos: radiación UV, radiación X, radiación gamma. Hidrólisis o rupturas térmicas. Productos químicos mutagénicos sintetizados por el hombre. Tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Telómeros, del griego final y parte. Son estructuras nucleoproteicas especializadas que constituyen las extremidades de los cromosomas. Son regiones de ADN no codificante altamente repetitivas cuyas funciones principales son brindar la estabilidad estructural en los cromosomas de las células eucariotas durante la división celular y con el tiempo de la vida de las estirpes celulares. Telosoma, también llamado complejo protector o shelterina, es un complejo proteico perteneciente al grupo de proteínas de unión a telómeros, que se une al extremo final del ADN telomérico. Telomerasa es la enzima que sintetiza el ADN telomérico. Jugaría un papel importante en el proceso de inmortalización de las células. Es una transcriptasa inversa sintetizada del ADN a partir de un molde de ARN. Se trata de una ribonucleoproteína que contiene en su molécula la secuencia AAUCCC, capaz de crear e insertar los fragmentos TTAGGG, que se pierden en cada división. Todo el proceso se divide en dos fases: fase de iniciación y fase de elongación. Fase de iniciación. A partir de los puntos de iniciación se originan las determinadas burbujas de replicación. La duplicación comienza simultáneamente en muchos puntos de la doble cadena, puntos de iniciación ORI-C, de los cuales abundan las secuencias GATC. Los puntos de iniciación son reconocidos por proteínas específicas, entre ellas las helicasas, que rompen los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, las girasas, las topoisomerasas, las proteínas SSB, Single Standing Braiding EDM. Fase de elongación. En esta fase intervienen varios tipos de ADN, polimerasas que se nombran como alfa, beta o delta, y la actividad de estas enzimas es por una parte polimerasa y por otra parte exonucleasa, corrección de errores y remoción de los primeros. Se inicia con la enzima primasa,
que coloca en cada horquilla unas hebras cortas de ARN complementarias llamadas cebadores, en el sentido 5A3. Posteriormente, la ADN polimerasa comienza la síntesis añadiendo nucleótidos en el extremo 3. Primasas, ADN polimerasa, cebador, ADN complementario. La hebra de arriba crece en forma continua, mientras que la otra lo va a hacer de forma discontinua. A medida que la horquilla de replicación se va abriendo, se produce el avance de la síntesis de las nuevas hebras complementarias para que siga creciendo la otra hebra y se ha formado un nuevo cebador alejando del primero. Seguidamente, las ADN polimerasas continúan en la hebra colocando desoxirribonucleicos, llegando hasta sustituir el primer cebador. A esta hebra se la llama retardada o de crecimiento discontinuo. Para que los nucleótidos de la hebra de crecimiento discontinuo tengan continuidad, hace falta la acción de la enzima llamada ligasa. El proceso se repite en las dos horquillas de replicación de cada burbuja hasta que se llega a encontrar las nuevas hebras que se han formado en horquillas vecinas y en sentido opuesto. El avance en las hebras superiores es continuo. En la inferior se forma otro nuevo cebador y un fragmento de ADN Okazaki. Para concluir la duplicación, los dos cebadores colocados en los extremos de la hebra adelantada y retrasada han de ser eliminados mediante la actividad exonucleasa de la enzima ADN polimerasa 1. Como resultado final, obtenemos dos moléculas de ADN a las que le falta una de las hebras, un pequeño fragmento final. Con las sucesivas divisiones celulares se irán acortando progresivamente las copias de las nuevas hebras que se sinteticen. Esto será el causante de los acortamientos de los telómeros. La pérdida de los telómeros trae consecuencias fatales para las células.